Página 260. Antropología de la muerte, Manuel Fernández del Riesgo, 2007. Los límites de la razón y el exceso de la religión. Capítulo 6. La impotencia de la filosofía ante la muerte. 6.3. La irrepetibilidad de la persona humana y el drama de la muerte. Estas estructuras existenciales, a las que acabamos de aludir, arrojan luz sobre la irrepetible individualidad humana, que, a su vez, otorga a la muerte del hombre una peculiaridad propia. La individualidad animal es numérica, la propia del ejemplar de la especie. La unicidad de cada ejemplar está en el orden de la cantidad. Desde un punto de vista comparativo, la individualidad o unicidad del sujeto humano se basa en algo cualitativo, que le hace, en este sentido, no connumerable, un individuo absoluto. Y ello tiene que ver con la libertad humana, que hace a la persona un referente especialmente único, absoluto, irrepetible e insustituible. 260. Su ser es su misma individualidad. En su autodeterminación nadie puede ser sustituido por otro. En ese sentido somos un referente irrebasable. Nos lo recuerda Max Scheler, las personas son los únicos casos de existencias independientes, sustancias, que están individuadas en sí mismas exclusivamente. Justo porque no pueden ser individuadas por el espacio y el tiempo, ni por el número. Como los cuerpos materiales, por ejemplo, sino que en cuanto puros centros de actos se hallan elevadas sobre el espacio y el tiempo, tienen que ser distintas y pueden serlo simplemente por obra de su pura esencia misma, su ser persona. Las personas son realmente distintas en última instancia. Por ser individuos absolutos, Scheler, 1957, 91-92 c. libra esterlina 104. En este sentido y desde un punto de vista comparativo, afirma Lepp, en realidad, el animal no es más que especie, y solo son los hombres los que, por vía de proyección antropomórfica, ven también en él al individuo. Lepp, 1966, 35. La persona humana se caracteriza por esta estidad, o mismidad sui generis, que trasciende la infraestructura material, y el código genético. Cada ser humano es algo más que un mamífero del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género Homo y de la especie Sapiens. Y es que cada persona humana crea su vida de un modo único. La individualidad humana es la propia de un ser libre, creador y responsable que hace su vida. También Sartre sostiene que el hombre al elegirse se hace finito y único, comparece Sartre, 1972, 667. Aunque, en un sentido, el sujeto humano es connumerable, por ser miembro de una especie, poseyendo de alguna manera una esencia universal, invariantes o constantes antropológicos, en otro sentido no lo es. La vida libre y personal de cada sujeto, en último término, no es connumerable, y de ahí su dignidad como fin. Es unicidad que dimana de su libertad responsable. Goza de una individualidad personal, que descansa en su dignidad creadora y moral, y en su historicidad. La raíz, pues, de la irrepetible unicidad histórica del ser humano radica en su condición de persona, en ese modo de ser personal por el que, como ya dijimos con Zubiri, es formalmente suyo, suidad. Y ello sería así incluso en la hipótesis límite de individuos clónicos. 261. Serían cuerpos gemelos o idénticos, pero no serían la misma persona. Y es que lo que somos como personas es el fruto de un proceso, de una historia, donde jugarían experiencias, decisiones y actitudes responsables, que trascienden el material genético. Lo irrepetible afecta a mi modo responsable de ver, sentir, interpretar y amar. Existen una multitud de relaciones que constituyen al sujeto humano,
en las que él se revela como centro de perspectiva y de decisiones libres y responsables de su propio mundo. Se refieren a él de modo particular y único. Y es esa individualidad irrepetible, en la que vibra la dignidad de la persona humana, la que hace que nos resistamos a ver en la muerte del hombre un mero momento del ritmo de la vida biológica, un mero servicio a la especie. En la muerte humana, como en otros casos límites, se revela especialmente la individualidad irreferente que somos. Nadie puede morir por otro. La muerte siempre lleva nombre y apellidos. Lo mismo que al nacer traemos al mundo lo que nunca antes había sido, al morir nos llevamos lo que nunca volverá a ser. Sabater, 1999, 35. Una muerte humana personal se nos revela como algo más que la concreción numérica de la implacable ley biológica de la mortalidad. En este caso se nos revela una profundidad hasta ahora desconocida. Es esa condición personal y única de la muerte humana, la que la reviste de una solemnidad y dramatismo únicos. Cada vez que muere una persona acaba una historia, y un universo único. Es cierto que en el contexto de la posmodernidad, se ha desarrollado una actitud que pretende rebajar la importancia de nuestro ser individual. Una importancia que ya el psicoanálisis freudiano consideró una exageración narcisista, y que recordamos al reflexionar sobre el problema del mal. En su práctica clínica, Freud creyó ver, en muchos de sus enfermos, una cierta inflación infantil de la autoconciencia cuando se enfrentaban al hecho de la muerte. Infantil porque se parecía a la autoestima de los niños, que se cree en el centro de su mundo, e inflacionaria porque, a partir de esa autoestima, valoraban exageradamente las exigencias de sentido, justicia, eternidad, etc. 262. Para esta actitud posmoderna, que concibe la vida humana como una etapa transitoria del devenir del universo, querer sobrevivir le parece algo abusivo. En esta línea se mueve, por ejemplo, el médico humanista Sherwin Benuland, que ve en la naturaleza la última instancia definidora de lo real. Hay una gran ley de la naturaleza que expresa su economía. Todos los vivientes tenemos que dejar sitio, una vez agotados, para que otros crezcan, renueven y hagan avanzar el ciclo de la vida. Hay, pues, que superar una vanidad que nos degrada y reconciliarse con el patrón inmutable de la naturaleza. Vimos que esta era también la actitud de San Pedro. No nos honra pretender detener la ley de la naturaleza, que está al servicio del progreso de nuestra especie, y en definitiva de la vida. Debemos de morir, como lo han hecho los que nos precedieron, gracias a los cuales somos nosotros ahora, y así el mundo podrá continuar en los que nos sucederán. Sin embargo, la concepción que aquí defendemos, y que se basa en la intuición de la dignidad personal, se resiste a este rebajamiento del valor de la vida humana, que encierra esa lectura funcional de la vida y de la muerte. Y es que cuando emerge el fenómeno humano, aparece un viviente sorprendente, que pretende asumir el orden natural en un orden superior, el personal, que es único e irrepetible en su dignidad, y que pretende estar por encima de la mera funcionalidad biológica. ¿Desproporción desmedida? Esta es una posibilidad a la que ya nos referimos al reflexionar sobre el problema del mal, y que exigirá una profundización crítica. En resumen, la temporalidad existencial del ser humano nos abre a la posibilidad inevitable de la muerte, y al descubrimiento de la muerte como un componente estructural ontológico de la persona. Ello, y el grado de individuación, dignidad, que dimana de esta, reviste a la posibilidad del morir, como ya hemos indicado, de un carácter peculiar y dramático. El gran reto, pues, que se le plantea a una reflexión filosófica sobre la muerte, es ver si es posible alumbrar un sentido o significado de la muerte que, en alguna medida, la haga asumible espiritualmente en un proyecto de vida con los demás semejantes en el mundo. Página 263.